Leo Juárez, un gusto de verte. Gracias por la invitación. Bueno, ahí se pueden hacer varias reflexiones en torno al tema. La primera, me parece a mí que la última ratio de la reflexión profunda es la razón. En situaciones de conmoción como esta, uno apela a la razón y no a la... Y la razón es un elemento de la modernidad, no a lo premoderno ni a lo posmoderno, ¿no? Nadie... Yo llamo a seguir la sugerencia de los de delantal blanco, de los médicos y de los científicos. Nadie apela a Dios, ni Dios le va a resolver los problemas que son claramente premodernos, ni hay tampoco elementos de autopercepción que diga gente que cree que se lo va a resolver de alguna forma que no sea la ciencia a la que nosotros apelamos. Así que yo le diría a la audiencia que hagan la cuarentena, que escuchen las recomendaciones de los científicos y de los médicos, en primer lugar, y también una exigencia al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, de que pongan a disposición los recursos suficientes desde el punto de vista económico para que esta gente que se le exige que no salga a trabajar pueda tener resueltas las condiciones mínimas de subsistencia, ¿no? Porque para los que tienen un ingreso fijo y tienen el recurso en el cajero automático, la cuarentena es más llevadera que para aquellos que son a nivel mundial 2.000 millones de personas sobre 7.000 millones que tienen que son cuentapropistas, ¿no? Un gran número, y en la Argentina se habla de más del 40% de la población económicamente activa. Así que yo diría la primera cosa esa, hay que hacerle caso a los de delantal blanco y cumplir la cuarentena. La segunda cosa que me parece a mí producto de la globalización de la economía es que hay que salir del enfoque conspirativo de la crisis, ¿no? Muchos hacen elaboraciones conspirativas en torno a que Estados Unidos hay una guerra bacteriológica, no porque Estados Unidos no sea capaz de guerra bacteriológica, tiene bien ganado el rango de principal potencia terrorista de Estados Unidos, pero el problema es que, como dice el dicho, se estornuda en China y se engripan en Nueva York, ¿no? El nivel de articulación de la economía globalizada tiene tanta interconexión que no parece inteligente que los mismos que manejan la economía global se peguen un tiro en los pies, ¿no? Vos fijate. Yo te llamo a la reflexión. Lo de las Torres Gemelas no tiene ningún problema, ¿no? No, pero eso es lo que pasa. Pero eso no Irak, todo eso. Bueno, pero ha sido Irak producto de las Torres Gemelas, pero al mismo tiempo... Pero eso no tiene escala en relación a la economía mundial. Eso es lo que quiero decir. No. Déjame desarrollar la idea. Te dejo. Entonces, vos fijate, por ejemplo, el Estados Unidos es el principal deudor del mundo y el principal acreedor de Estados Unidos es China. El 70% de la deuda externa norteamericana la manejan los chinos. Los chinos no se la cobran, se llama cláusula atómica, porque si se la cobran los chinos cae la economía china, porque el principal mercado de la compra de los chinos es Norteamérica. Sí. El 90% de los productos farmacológicos de la industria son chinos, y los que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene un déficit de 150 fármacos. China le manda a Italia, manda a muchos lugares fármacos para poder resolver el coronavirus, y Estados Unidos tiene déficit. Es decir, hay un nivel de globalización, de interconexión de la economía que no pareciera ser que estos sean tan bobos y que se tiren tiros en los pies. Yo por lo menos no analizaría desde ese punto de vista. Entonces eso me parece las dos cosas por donde no hay que correr la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y pasa lo siguiente, a mí me da la impresión de que, o por lo menos cuando uno le pregunta a un estudiante qué es el capital, y los estudiantes te responden, bueno, es dinero, son industrias, son bancos, y en realidad el capital es una relación social de producción. Y entonces vos fijate qué es lo que pasa en una situación como la actual, en donde la gente va a los supermercados, se hacen largas colas, hay mucha mercancía, pero la mercancía se acaba porque justamente producto de la cuarentena, los que producen las mercancías no van a producirlas, ¿no es cierto? Entonces acá hay un hecho que marca, que explica cómo funciona el capitalismo. En el único lugar donde se constituye el capital es la esfera de la producción, es decir, de la mano de obra explotada. Y este es el tema que me parece a mí que es de fondo, que el capitalismo no puede resolver ninguno de los problemas de la sociedad porque el problema es el capitalismo. Es decir, el virus no genera ni la epidemia ni la pandemia. Es decir, el virus genera epidemia y pandemia porque se desarrolla en condiciones sociales, en un cuerpo social que posibilite eso, en una sociedad capitalista que concentra riqueza en pocas manos y concentra miseria en la mayoría de la población mundial. Este es el hecho real, digamos. Entonces, dicho lo primero de que todo el mundo se cuide y haga la cuarentena, nosotros tenemos que decir que la cuarentena es a la crisis global del capitalismo, que es una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis civilizacional,
Es como el reperfilamiento de la deuda externa argentina, patear la pelota hacia adelante. Ustedes saben que el reperfilamiento es decir, no vamos a pagar el capital, pero pagamos interés y el próximo gobierno que lo pague haciéndose una bola que va a ser insostenible. Es lo mismo que va a pasar con la cuarentena. La cuarentena no va a resolver los problemas de fondo que tiene la sociedad humana a nivel mundial. Si pateamos la pelota para adelante, ¿qué estoy diciendo con eso? Que no hay que hacer las medidas que están llevándose a la práctica, no se hay que hacer. Pero nosotros tenemos que pensar cuál es la sociedad que se viene, ¿no es cierto? Lo que muestra la crisis que está planteada hoy es el nivel de desigualdad social que habilita pandemias, epidemias como el coronavirus y que se cargue con la vida de cientos de miles o millones de personas porque hay condiciones sociales que posibilitan eso, ¿no? Entonces eso me parece que hay que dejarlo claramente planteado. Ahora, ¿cuál es el tema? El problema es que no se le puede pedir esto ya, no se le puede pedir a los estados, que son los que generan las condiciones de desigualdad social y de desinversión en las políticas públicas, por ejemplo. El problema de la desinversión en salud no es un problema del gobierno de Macri. Hay una reconversión del capitalismo a escala mundial de la década del 70 del siglo XX. Si lo que se llamó neoliberalismo a partir de la crisis del petróleo reformuló todos los sistemas de bienestar social y la caída de la ex Unión Soviética facilitó también la crisis de los estados de bienestar en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la idea de la amenaza comunista hacía que el capitalismo europeo era un capitalismo de estado de bienestar, que haya presupuesto para salud, para educación, era un patrón de acumulación del capital que estaba asociado al mercado interno. Entonces vos fijate, caída la ex Unión Soviética, caído el cuco y producido un proceso de financiarización de la economía, lo que hace es que se convierta en una economía ficticia, ¿no? Una economía que no va a responder a los problemas centrales de la sociedad, ¿no? Que son los problemas de salud, educación. Entonces acá no hay un problema nuevo, hay un problema de larga data, que es el desfinanciamiento de los sistemas de salud, de educación, sanitario, de servicio social, las privatizaciones de los servicios sociales como la jubilación, en fin, todas esas cuestiones que hoy en una situación de crisis como la que estamos planteando explotan por todos lados y no aparece que sea esa la salida, ¿no? Leo. Bueno, yo diría que el capitalismo en su etapa de financiarización tiene una forma de actuar que es la siguiente, vos fíjate. Bueno, para que la sociedad entienda, una etapa de un capitalismo mercantil que se basaba en el saldo de la balanza comercial favorable, se privilegiaba las exportaciones sobre las importaciones, un capitalismo, siglo XV, siglo XVIII, un capitalismo industrial a partir de la revolución industrial hasta 1970, donde ya hay una financiarización de la economía. ¿Cómo funciona? La depresión del 29, cuando una empresa cotizaba en la bolsa y declaraba en quiebra, se fundía, caían sus cotizaciones en la bolsa, sus acciones. Hoy vos sabés que no funciona así. Cuando una empresa importante que cotiza en las bolsas de Nueva York se declara en quiebra, sube sus acciones porque sabe que la Reserva Federal Norteamericana vaya al rescate. En el 2008 pasó que $1,5 billones de dólares puso Europa, por ejemplo, para salvar los bancos. Recuerden acá que en la Argentina, con el corralito y con el corralón, se apropiaron de los recursos de los jubilados, de los sectores medios, de aquellos que habían tenido ahorros, pero en el núcleo mundial, es decir, en Estados Unidos, en Europa, se pusieron casi 2 billones de dólares, es decir, 2.000 millones de dólares para recuperar el sistema financiero. Es decir, que el capitalismo trabaja en una burbuja financiarizada. Ahora, hay muchas teorías. Se plantea la teoría de las 3 Ds, la desdolarización, porque el dólar es una moneda de intervención, y el papel higiénico de los ricos es el oro, porque se van y se resguardan el oro, que dejó de ser el respaldo de los intercambios internacionales a partir de Bretton Woods. Se habla también de un proceso de caída demográfica, digamos, de despoblación, y también se habla de un proceso de despoblación, desdolarización, y no me acuerdo la tercera D, pero digamos, hay una situación real que a escala mundial hay un proceso recesivo de la economía, ¿no es cierto? Hay un proceso recesivo de la economía y no hay, y de desglobalización. Esta idea de la desglobalización, algunos teóricos la plantean, pero muchos la rechazan, esta idea de que Trump, por ejemplo, habla de la desglobalización como el 90% de la producción de la industria norteamericana en temas tan estratégicos como la farmacéutica, que hoy se ve por la crisis del coronavirus, dependen de la producción en Estados Unidos. Entonces el tipo quiere avanzar en un proceso de deslocalización para que haya producción local,
¿no es cierto?, que las empresas que están globalizadas produzcan ahí Te aporto un dato, ¿no? en Estados Unidos. Cuando aparece el tema Pero del no corona, parece ser cierto se eso. puso con una cantidad de millones de dólares el gobierno estadounidense a favor de los laboratorios, ¿no? Cuando aparece este tema del corona, es decir, que se están asociando o le están estimulando la posibilidad de la creación de una vacuna, en teoría, porque yo creo que estos 30.000 que han ido vacunados ya. Bueno, eso yo no lo sé. Por eso yo no aporto No me a explico teoría cómo han ido- conspirativa. Lo que yo sí cómo han te ido digo sin mascarilla. es lo siguiente. Vos fijate, esto es lo que hay que analizar y que la sociedad tiene que tener en cuenta. El tipo que va, esto que vos decías hace rato, ¿cómo se mueve el mercado? El mercado no es un eficaz organizador de ninguna cosa, porque solo privilegia la tasa de ganancia de lo que tiene el recurso. ¿Cómo opera el mercado? A través del consumo. Un sector medio que tiene un buen ingreso va y se compra todo el jabón, el alcohol en gel, los papeles higiénicos, qué sé yo. Se compra todo y se lo lleva a su casa. Y resulta que los que viven a la vuelta no tienen para comprar y el vector, que es contagiante, lo contagia igual. Lo que queda demostrado es que la intervención del Estado, como regulador de la economía, en este sentido, ¿no?, que privilegie los recursos estratégicos puestos al servicio de la sociedad, plantea medidas de fuerza de fondo. Bueno, ¿cuáles serían las medidas de fondo? Porque yo lo que digo es lo siguiente, vos cuando te vayas a atender, te vas a atender por un médico. Porque no hay responsabilidad del médico en esta situación. El médico está al frente de la lucha de un virus que todavía no se lo conoce, porque el problema del virus, porque la gripe sí mata más que el coronavirus, claramente, pero no hay todavía una respuesta sobre el coronavirus. No hay una respuesta concreta, una vacuna que diga vamos a resolver el tema. Entonces, hay una cuestión concreta. El médico trabaja sobre esa situación y yo le creo al médico y si uno se enferma, vaya para mano del médico. No hay que alentar otras soluciones de ese tipo. Ahora, ¿la salud qué es en el capitalismo? ¿Se trabaja sobre la salud en el capitalismo? No, se trabaja sobre la enfermedad. Si se trabajara sobre la salud, se prevendría sobre la enfermedad. ¿Qué quiere decir trabajar sobre la salud? Que tenga un techo digno, que tenga condiciones laborales dignas, que tenga una buena alimentación, que tenga un buen sueldo. Pero en el capitalismo no funciona así porque concentra en la tasa de ganancia de lo que son dueños de los medios de producción. Entonces, acá estamos entrando también en un debate, que es lo que va a pasar después de esta crisis, es que qué tipo de organización de la sociedad necesitamos. Si vos me preguntás a mí cuáles son las medidas de fondo de la Argentina, las medidas de fondo de la Argentina no son las que tomó Fernández. La medida de fondo es cómo resolvemos el problema del hambre. Y Junta Nacional de Grano, estatización de los puertos y del comercio exterior. Resolvemos dos problemas. Resolvemos el hambre de la Argentina porque se producen 20 millones de toneladas de trigo y solamente se necesitan 6 millones de farináceas para resolver los problemas alimentarios de la Argentina, que vos la tenés que subsidiar, pero como están en manos de multinacionales, globalizadas como Cargill, por ejemplo, ellos te la venden en dólar, no le importa. No hay posibilidad de resolver el hambre en la Argentina si Argentina no tiene el control de sus recursos estratégicos, y es una gran medida, una medida que también evita la fuga de capitales, porque vos tendrías la posibilidad de que el Banco Central liquide inmediatamente la venta de las exportaciones, ¿no? Entonces vos decís, eso, hay que tener el control estratégico de la energía. Acordate vos que la Constitución del 94 le permitió a los gobernadores de provincia que se conviertan en jeques, que regalan a precio vil el gas y el petróleo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando se produjo esa medida, el gobernador era Juan Carlos Romero y entregó las regalías petroleras a $9 el barril cuando estaba a 90 en el mercado mundial. Y tenemos ahora déficit energético, ¿no es cierto? Entonces no hay control de los recursos estratégicos, no hay control de la comida, no hay control de los recursos estratégicos desde el punto de vista de la energía, y desde el punto de vista de la salud, por supuesto. Te falta un dato que es fundamental para el manejo de la economía, que es la regulación de las entidades financieras. No, es el otro elemento. Acá vos tenés el tema energético. Mientras los bancos sigan siendo los grandes ganadores, ¿qué produce un banco? Ganancia para... Y aparte producen, lo que quedó demostrado acá y en la economía mundial es que producen burbujas financieras, ¿no es cierto? Por ejemplo, como la LELIC y las LEVAC, donde se pide endeudamiento externo para fugarse por el tema por la otra ventanilla, digamos. Bueno, si no yo me voy al dólar. Y entonces el tipo llegó hasta 70% del interés y subía día a día el cambio por la LELIC y la LEVAC, que ese gran desastre que hizo Macri, pero que no se inició con Macri, se inició con la dictadura militar, cuando pasaron de 5.000 millones de dólares a 43.000 millones el endeudamiento externo, producto de este proceso que yo te decía hace rato, que se inició en el 73, que se llamaba el proceso neoliberal, y los petrodólares que inundaron el mercado mundial de dólares, ¿verdad? Entonces, hay que tener una mirada globalizadora sobre la crisis. Acá está un modo de organización de la sociedad que se llama capitalismo, que está en una crisis civilizatoria y que pone en riesgo la existencia de la humanidad. Si no se construye una alternativa, el riesgo de la barbarie es que se generalice.
Bueno, que se mueren los viejos en Italia. Vos decías, el 80% tenía problemas, pero selecciona quién se muere. Y entonces nosotros no podemos dar mensajes de que la gente no haga la cuarentena, porque en el tejido social, donde más va a impactar, va a ser en los sectores pobres, que están malnutridos, que tienen dificultades, ¿no? Que impacta eso como impactan todas las enfermedades que se padece acá, porque son los que tienen menos defensa. Da la impresión, lo que no va a hacer el gobierno, es que vos acá, como yo te digo, como decía Napoleón, para hacer tortilla hay que romper huevos. Y acá siempre se le rompe del lado de los más débiles, lo que menos tienen. Acá hay que afectar los intereses concretos de los que se la llevan en pala en la Argentina. Si vos implementás medidas del tipo como la que yo estoy planteando, Junta Nacional de Grano, es decir, que el Estado tenga el control de las exportaciones de grano, que es el 8% del PBI, pero el 8% de ingresos de divisas reales, estamos hablando casi de 60.000 millones de dólares, vos tenés recursos para resolver mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación, no mejores vamos condiciones a más sanitarias. número, Leo. Pero yo te ten estoy en cuenta diciendo lo que que hay ha hecho medidas Evo. concretas. Evo, cuando ha hecho la economía de tomar la parte más importante de lo que eran las ventas de las petroleras para sí, cambiado la vida de Bolivia. Bueno, eso se puede hacer con el principal recurso argentino, que es la exportación de grano. Seguramente. Y la agroindustria, pero nadie se mete con eso. Entonces vos decís, bueno, es inflacionario. Inflacionario, no sé si será inflacionario. Inflacionario, ¿sabés lo que es inflacionario? ¿Cómo controla Estados Unidos, que emite todo el tiempo, porque el dólar lo emite con el peso de los marines norteamericanos?